Como parte de las actividades académicas del módulo metodológico de lección 2, las alumnas del equipo C, Sonia, Astrid, Norma y Magali, de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, les presentamos el siguiente tema. Distribución probabilística y contrastación de hipótesis. ¿Para qué sirven los modelos de probabilidad en psicología? Como sabemos, la psicología es la ciencia que trata de explicar, predecir y modificar el comportamiento humano, pero dicha ciencia no posee un grado absoluto de certeza. Es entonces que ésta debe hacer uso de los modelos de probabilidad, los cuales evalúan la veracidad de las investigaciones y obtienen un grado de validez y confiabilidad mucho mayor y pueden hacerse intervenciones. Es decir, los datos de los modelos probabilísticos permiten medir la información que se obtiene de fenómenos aleatorios, los cuales predominan en distintas técnicas de observación. Por tanto, grandes resultados y avances se han dado en la ciencia gracias a los modelos de probabilidad. Distribución binomial. La distribución binomial o de Bernoulli es uno de los primeros ejemplos de las llamadas distribuciones discretas. Está asociada a experimentos del siguiente tipo. Si realizamos n veces cierto experimento en el que consideramos solo la posibilidad de éxito o fracaso, la obtención de éxito o fracaso en cada ocasión es independiente de la obtención de éxito o fracaso en las demás ocasiones. La probabilidad de obtener éxito o fracaso siempre es la misma en cada ocasión. Ejemplos. Distribución normal. Cuando al graficar una variable, la distribución de los datos se asemeja a una campana, estamos hablando de una distribución normal. Características. Está caracterizada por dos parámetros, la media y la desviación típica. Tiene forma de campana, es asintónica al eje de las abscisas, simétrica con respecto a la media donde coinciden la mediana y la moda. Contrastación de hipótesis. Contrastación de hipótesis. La contrastación de hipótesis es el criterio que se utiliza para decidir acerca del significado de los datos obtenidos a partir del establecimiento de los datos. Es un proceso en el que es importante la elección del modelo estadístico para transformar los datos recolectados para que posteriormente puedan ser comparados con su valor teórico o crítico. Ejemplo, existen diferencias significativas en la efectividad de la terapia de la desensibilización sistemática en la reducción de fobias cuando se aplica a niños y adultos. Tipos de hipótesis. Las hipótesis son las explicaciones tentativas de los fenómenos objeto de estudio a manera de proposición. Parten de la teoría existente sobre dicho fenómeno y por ello se considera como una respuesta provisional a las preguntas de investigación planteadas. Hipótesis nula. Establece la ausencia de diferencias entre las condiciones o que la variable dependiente no se modifica por la acción de la manipulación experimental. Ejemplo, la autoestima baja no influye en el rendimiento escolar. Las mujeres no tienen resistencia ante el frío.
hipótesis alterna. Es la explicación operacional de la hipótesis de investigación. Ejemplo, el candidato A obtendrá el 75% más de votos en la elección popular que el candidato B en las próximas elecciones. Relación entre el nivel de significancia con el azar. Obtener un nivel de significancia valor de P igual o menor a 0.05 indica que se encuentra con un 95% de certeza que la diferencia encontrada entre grupos no es por azar. Un valor de P mayor a 0.05 refiere que es probable que las diferencias observadas son debidas al azar. Por tanto, no se rechaza la hipótesis nula y se entiende que las variables no están asociadas. Ejemplo, se desea comprobar que existen mayores niveles de ansiedad en sujetos que presentan fobias en comparación con sujetos sin fobia. Nivel de significación establecida es de 0.05. Si se obtiene un resultado de P igual a 0.0055, es menor que 0.05, por tanto se rechaza la hipótesis nula. El tópico 4 se refiere a la relación que guarda el nivel de significancia con el azar. Cuando hablamos del nivel de significancia, o también podemos llamarlo como nivel de riesgo, es precisamente esta última parte, ¿no? Se refiere a la cantidad de riesgo que estamos dispuestos a tener o a presentar o asumir. Y cosa o situación que nos podría hacer rechazar una hipótesis sin importar que sea correcta. En esta parte el investigador es quien determina un punto de corte. Entonces podríamos decir que la significancia es el proceso donde se pone a prueba la hipótesis. Cuando hablamos de algo estadísticamente significativo, nos encaminamos más por aquello que tiene una baja probabilidad de ocurrir por suerte de azar. Es decir, cuando más estadísticamente significativo sea un resultado, tendremos mayor seguridad de que no se debe al azar y que por lo tanto puede ser algo correcto. Por lo anterior, podremos decir que el nivel de significancia nos ayuda a razonar si los resultados obtenidos en un experimento X se deben a la interacción de las variables o por la otra parte, pues al azar. Entonces, eso es básicamente lo que tenemos. Esa es la relación que guarda el nivel de significancia con el azar, ¿no? Si algo es estadísticamente significativo, podremos decir que hay mayor seguridad de que no se hizo por un proceso de azar, ¿no? Es justamente eso, que sí hubo un trabajo, que sí se están tomando en cuenta las variables, la interacción y todo lo que puede hacer que nuestra investigación sea totalmente que tenga fundamentos, pues, ¿no? Que sea válida. Variables aleatorias, continuas y discretas. Las variables cuantitativas se clasifican en variables aleatorias, continuas y discretas. La variable aleatoria discreta son los resultados posibles de un experimento que toma valores que corresponden a números reales.
Se pueden contar entre esos dos valores y los datos que se obtienen son reales y determinantes. El espacio de probabilidad tiene un rango finito. Ejemplos. En estos ejemplos las variables pueden tomar muchos valores dentro de una escala. Ejemplo, en el número de hijos de 10 familias puede variar el número pero con valores concretos. No se puede tomar valores intermedios. Por ejemplo, no se puede considerar que cierta familia tiene 2,5 hijos o que otra familia tiene 3,25 de hijos. Otros ejemplos es el número de sujetos de una muestra experimental, el número de hijos que tienen las familias y número de preguntas que tiene un test. La variable aleatoria continua es una variable numérica que tiene un número infinito de valores entre dos valores observables y puede tomar un valor potencialmente observable dentro de un espacio determinado de valores. El espacio de probabilidad tiene un rango infinito. Por ejemplo, la estatura y el peso de una persona es una variable continua, puesto que puede tomar valores intermedios que pueden ser el peso en kilos concretos y gramos, y así sucesivamente. En la estatura, de igual manera, puede ser un número real y tomar valores diferentes en las mediciones. Otros ejemplos son la temperatura que se registra en el transcurso de una semana, el diámetro de pelotas de diferente tamaño y el peso de los jugadores de un equipo de natación.